Bueno, eso ha sido desde hace muchos años, desde que era muy niña y toda mi familia ha sido una familia siempre muy politizada y muy activista y pues muy activa dentro de la izquierda en Colombia. Entonces digamos que había siempre una relación muy estrecha con la política. Y realmente cuando entré al programático de Colombia Humana fue muy emocionante, ¿no? Era un cambio realmente y fue una creación colectiva de un programa muy novedoso, muy incluyente con un montón de voces de todo el país. Era un grupo enorme, o sea, fue un ejercicio muy lindo. Y entonces ahí empecé también a trabajar sobre el metro de Bogotá, que yo en un momento fui asesora de un concejal en el Consejo de Bogotá y ahí había empezado a trabajar también sobre el metro. Entonces empecé ya a meterme más en el tema de políticas más bogotanas y territoriales y lo que estaba pasando en ciertas localidades. Y desde ahí, con un colectivo de amigos y amigas, pensamos que era una buena opción lanzar una candidatura a la Cámara, que yo encabezara y venimos un año trabajándole a ese proyecto, ¿no? Y sobre todo fue una de las cosas fundamentales para tomar la decisión de ser, por ejemplo, candidata, fue que había un compromiso colectivo. Esto lo hacemos juntos o yo no lo hago porque no vale la pena. Y es imposible pues un proyecto que se vuelve personal, pues no me interesaba para nada. Entonces, cuando hicimos este ejercicio colectivo y que fue una apuesta colectiva esta candidatura, pues ahí sí, eso fue decisivo. Pues hay temas estructurales dentro de los partidos que son muy complicados. Uno, los partidos y los órganos de control y decisorios de los partidos son mayoritariamente masculinos y también mayoritariamente masculinos de ciertas edades. Entonces ya hay un desfase generacional, hay una diferencia generacional, una diferencia de género que ya hace que no sea tan fácil para nosotras llegar a un partido y ganarnos un espacio dentro de un partido. Dos, siempre está la discusión sobre la paridad, pero paridad sí, pero hasta cierto punto. Entonces, porque los cuadros que llevan más tiempo y que tienen mayor visibilidad, pues son hombres, porque son los que llevan más tiempo y la política ha estado construida y el espacio político y el campo político a la medida de los hombres para ellos. Entonces, para llegar nosotras, a pesar de abrirnos camino en espacios que son totalmente masculinos y masculinizados, también es más difícil, ¿no? Enfrentarnos a la estructura que es totalmente desigual con nosotras y hacerle el llamado de atención a los compañeros, no siempre es bien percibido y no siempre es ¿no? Bien aceptado, ¿no? Eso empieza a causar ciertas tensiones que yo creo que son necesarias para poder avanzar y que tocar esas discusiones dentro de los partidos. ¿No? Entonces, cuando las mujeres jóvenes llegamos y somos incómodas, pues esto se arman unas tensiones y es saber cómo nos cierran las puertas, ¿no? Porque, uy, no, esto se está poniendo acá muy raro y muy pesado y nos quieren desbancar. Entonces resulta que no es desbancar, es pues llegar y tener las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Entonces eso es una dificultad muy importante a la hora de hacer política en Colombia para las mujeres. Por ejemplo, hay discusiones que hasta ahora se están dando en los partidos y que dentro del pueblo estamos dando, y es que los órganos al interior del partido sean paritarios, porque siempre han sido controlados mayoritariamente por hombres, entonces, y no ha sido una discusión fácil. Tenemos un problema muy serio en nuestro partido y es algo que yo he expuesto y que ahora intento que discutamos dentro del partido. Y es que en Bogotá y en el Congreso de la República tenemos una banca 100% masculina. Nosotros no tenemos ninguna congresista mujer. Y esto es un trabajo que estamos haciendo las mujeres dentro del polo, y es decir, no puede haber en los próximos 4 años una bancada del polo democrático que sea solo masculina. Esto no es normal, porque claramente ninguno de los compañeros ha salido a promover ni a defender proyectos de ley que sean directamente asociados a las mujeres y a nuestras necesidades, ¿no? Porque claro, son hombres, entonces naturalmente pues no lo van a pensar y están cada uno defendiendo su propia agenda
que no son agendas con enfoque, ni visión, ni propuestas de género. Claro, pues dentro del partido, por ejemplo, la discusión ahora sobre este punto de cómo se van a definir las listas dentro del pacto histórico, por en mi caso que es en Bogotá, pues por ejemplo, hay hombres que ya fueron representantes a la Cámara, que perdieron, que volvieron y que quieren, y que tendrían una prioridad frente a mujeres como yo. ¿No? Yo les decía, bueno, muy bien, pero entonces nosotras que otra vez la bancada de solo hombres del pueblo, pues qué vergüenza. O sea, ahí hay una discriminación constante. También cuando una se enuncia abiertamente como feminista, eso es un precio a pagar durísimo dentro de la discusión política, eso es, y dentro del mismo progresismo y dentro de las izquierdas, porque pues dentro de las derechas se quedan calladas las mujeres y no son feministas y no les importa. ¿No? Pero dentro de la izquierda y dentro de las izquierdas las mujeres no nos quedamos calladas y decimos cuando no estamos de acuerdo con el patriarca, cuando nos parece que es injusto, y eso pues lo pagamos carísimo con sobre todo acoso virtual y violencia virtual, que eso es para nosotras el pan de cada día. Yo todos los días tengo mensajes que además aluden a que yo me robé mi trabajo, a que yo plagié, a que yo tengo contratos, a que soy corrupta, ¿no? Además a cosas que son totalmente falsas, pero a eso nos enfrentamos todos los días las mujeres que hacemos política y que somos y nos enunciamos de frente feministas. ¿No? Si fuéramos serviles al patriarcado y les estuviéramos aplaudiendo todo, como hacen otras compañeras, no recibiríamos un montón de tipo de ataques constantes y además que hemos podido ver que son totalmente dirigidos y organizados, que no son espontáneos, como mucha gente dice, y descontrolados. Pues, por ejemplo, dentro del mundo virtual y dentro del campo virtual, a mí me parece que hay un ejemplo bien interesante de el desequilibrio de poder. Entonces, ese desequilibrio de poder crea unos ataques y una serie de acosos frente a las mujeres bien importantes. Entonces, siempre doy el ejemplo de un senador. Y tú, un senador que tiene 1 millón de seguidores en Twitter. Yo tengo 38.000. Totalmente desmedido. O sea, la diferencia es enorme del público al que le llega el público al que yo le llego. Pero este senador, por ejemplo, pone mensajes en contra mía. Entonces imagínate lo que desata y la violencia que desata de ataques a los que él llama, ¿no? Él hace un llamado a atacarme, pero no de frente, sino poniendo en juicio o abriendo dudas frente a mi ser político, ¿no? A que hay esta mujer que no apoya al candidato de su partido, esto es una ofensa, entonces ¿no? Que muestra además ese desequilibrio de poder y esa irresponsabilidad frente a los ataques a los que llama. En contra mía, por ejemplo, a los que pues yo cómo me voy a defender si yo no tengo bodeguitas, yo no tengo troles, yo no tengo community manager, yo sí tengo 38.000 seguidores y el señor tiene 1 millón, ¿no? Entonces también es esa falta de conciencia del poder que tienen en tanto que opresores y en tanto que hombres que defienden el patriarcado y que cada llamado de ellos o cada ataque de ellos se multiplica por 1 millón, que tiene además unas repercusiones directamente sobre nosotras, ¿no? Y que es un gran problema, pero que es muy interesante a la vez del campo virtual, ¿no? Que también nos da voz para defendernos, pero también cuando son estas megacuentas, pues multiplica también la voz de esas cuentas y los ataques de esas cuentas hacia personas que no tenemos pues millones y cientos de seguidores. Pues es siempre un proceso complejo, porque siempre es un proceso en el que nos estamos disputando el poder con los compañeros y yo siempre les digo que la mayoría dentro de los partidos, por lo menos, y movimientos de izquierda, siempre son aliados hasta que les disputamos el poder. Siempre son aliados hasta que llegamos a decirle, no, pues que yo quiero la cabeza lista.
Yo quiero, sí, yo creo que me lo merezco y que es usted ya la tuvo y usted ya tuvo su oportunidad, ¿por qué no la puedo tener yo? Y ahí es como, no, porque pues por favor, compañera, ¿cómo va a comparar su trayectoria? Ahí sí ya no tenemos trayectorias, ahí no estamos listas. Entonces ganarnos esos espacios es difícil. Creo que, y vuelvo, creo que para las mujeres que no cuestionan el patriarcado y que no cuestionan las estructuras de poder patriarcales es mucho más fácil, porque no tienen que enfrentarse, no tienen que enfrentarse a los hombres y no se enfrentan a ellos, entonces pues no son vistas como rivales, sino como aliadas. Mientras que nosotras cuando cuestionamos, pues ya nos empiezan a ver, es como, no, ya nos ponen el punto de enemigas y me imagino que han visto ustedes en las redes cómo manejan eso. El feminismo bueno, el feminismo malo. Entonces el feminismo bueno es el feminismo que está de acuerdo con nosotros los señores, que vinimos a ayudarlas, por favor, acepten nuestra ayuda. Feminismo malo, hay esas burguesas que no les gusta nada. ¿No? Que además lo que hace es eso, que es totalmente hábil del patriarcado, es dividirnos entre nosotras y ellos ganarse todo el espacio, porque nosotras pues estamos es mientras tanto dándonos palo. El acceso a la financiación, el acceso a la financiación y el acceso a los espacios también de discusión política. Una mujer, por ejemplo, que tenga hijos, es muy complicado que se enfrente a los horarios que se manejan en la política, que son horarios muy masculinos. ¿No? Son siempre horarios en la noche, horarios nocturnos, horarios tarde, porque pues no, normalmente las cuidadoras somos las mujeres. Entonces se enfrentan a también a no poder viajar, a no poder asistir a las reuniones, entonces eso las empieza a penalizar enormemente. No vamos a estar otra vez en las mismas condiciones en cuanto al acceso a la financiación. Los partidos no financian de la misma manera a las mujeres que a los hombres. El acceso a los préstamos, el acceso a las formas de poder pagar las campañas también se vuelve mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. ¿No? Entonces, digamos que hay esas barreras que son muy importantes y que nunca se discuten. Que es como, no, usted no puede ir a la reunión, paila, no es mi problema. Que sean adaptables, que sean públicos, además, porque no debería haber reuniones nocturnas ni siquiera, eso va en contra de toda la transparencia. No, yo soy cercana a Artemisas porque la directora de Artemisas es una persona muy cercana. Digamos que es una cercanía personal y ahora pues hago parte como de ese grupo de mujeres que ellas esperan acompañar, por ejemplo en Bogotá, porque siempre es por fuera en los territorios, que me parece una apuesta maravillosa. Pero no, yo no estuve dentro de las discusiones en Artemisas en ese momento y en el Congreso tampoco, porque estaba sin partido político, no estaba militando en ninguna organización. Entonces, pues tampoco tenía como por dónde. Pero ahora dentro del Polo, nosotros tenemos una vicepresidencia de mujeres del Polo, que la vicepresidenta es María Angélica Prada. Se ha dado toda esa discusión de paridad y ella ha llevado al Polo toda esa discusión de paridad, que las listas que presentemos tienen que ser paritarias, el Congreso del partido tiene que ser paritario, los órganos internos del partido deben ser paritarios. Entonces, pues esa es una, yo creo que fue que Artemisas logró algo muy bueno, que fue llevar esta discusión a lo global y a la discusión del Congreso de la República, pero que también hizo que la tuviéramos que dar al interior de nuestros partidos. El Congreso está constituido mayoritariamente por hombres, entonces es normal que ellos voten en contra de esto porque según ellos esto los penalizaría y ellos tienen igual derechos que nosotras a ser elegidos y como así que si yo saqué más votos pero la que va después es una compañera le tengo que ceder a mi compañera, ¿no? Y además lo ven así, lo ven como ¿por qué le tengo que ceder a la que perdió y no tuvo suficientes votos, ni yo que saqué? No, porque ven la política como un ejercicio totalmente personal y no colectivo y porque no se han dado tampoco las discusiones de a qué acuerdos de agendas podemos llegar y a qué acuerdos de agendas podemos discutir. Y mientras tengamos un Congreso de la República constituido mayoritariamente por hombres, eso nunca va a pasar.
sea, porque eso es un cambio y una discusión también cultural y de aceptar su posición de dominantes en la cultura machista en la que vivimos. Y mientras ellos no hagan y no transitemos sobre eso y que entiendan que nosotras seguimos, que no somos iguales, que no nos pagan igual, que trabajamos más y ganamos menos, que en los espacios políticos nuestra participación no es igual, que no hay espacios y los espacios no se nos abren de la misma manera, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que acepten. Por eso necesitamos más mujeres en el Congreso de la República, si sean mujeres también de derechas, de centro, de todo, porque ahí yo creo que podemos llegar a acuerdos mucho más fácilmente sobre la alternancia y la paridad que entre un Congreso de señores mayores de 50 años. Porque además, lo peor de todo es que las mujeres también estudiamos más y estamos más formadas para esos cargos. Y sin embargo, llegamos mucho menos a esos cargos. Entonces, dentro de la administración pública todavía hay unas prevenciones muy importantes, ¿no? Es como las mujeres jóvenes en tal rango de edad se pueden embarazar y no, pues no sean estotados, no, no, qué cagada, no, 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 ¿cómo se les ocurre? Que no, 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 un hombre de la misma edad que ha estudiado menos, pero es más fijo y no se nos va a ir tan rápido. Mientras que, y preguntan además la edad, preguntan si las mujeres, o sea, van en contra de la ley totalmente. Y claro, desincentivan la participación de que las mujeres se postulen a esos cargos, ¿no? Porque todavía hay estos bloqueos culturales muy importantes frente a las mujeres jóvenes. Entonces siempre es más difícil acceder también por los horarios y todo el trabajo, el cuidado que lo hacemos nosotras y no lo hacen los hombres. Entonces lo que dificulta también, hay una cultura además del trabajo como sacrificio. Y en Colombia por eso nunca se han respetado los derechos laborales, porque es que no hay derechos laborales y el que pida derechos laborales es un vago. ¿Cómo se le ocurre? Cualquiera soñaría con su trabajo, ¿no? Entonces, que también dificulta el acceso de las mujeres a esos puestos. Algunas administraciones han hecho el esfuerzo de tener gabinetes con mayorías de mujeres, pero pues claramente no es suficiente, ¿no? Porque esos son cargos simbólicos. De, miren, mi gabinete es mayoritariamente mujeres, pero el resto qué, ¿no? El resto ya de los empleos y de trabajos dentro de esas estructuras, pues sigue siendo mayoritariamente masculino y no hay paridad y no hay acceso al empleo de la misma manera. Y vimos que en la pandemia, con los resultados del DANE, las más afectadas somos las mujeres y las mujeres jóvenes. Volvemos porque es un problema estructural. Y volvemos al Congreso totalmente masculino y realmente ese tema pues no les importa, ¿no? Sigue habiendo ahí un desinterés porque siempre ven los acuerdos, las leyes con enfoque de género como algo accesorio, ¿no? Como el parrafito ese que es, pero esto es innecesario, qué ganas de joder, lo siguen viendo con esta perspectiva. Entonces hace que sea, sí, que no les importe y no le den la importancia que debería tener realmente en los debates al interior del Congreso, por ejemplo. A los partidos políticos los obliga a abrirle el espacio a las mujeres, porque ahora nos necesitan en sus listas, así de simple. Ahora, obligatoriamente necesitan mujeres en sus listas. Entonces, obligatoriamente les toca abrir el espacio político a las mujeres y obligatoriamente les toca ceder espacio político. Entonces, es fundamental, o sea, esto es un cambio muy importante dentro de la estructura de los partidos, porque ya, entonces, por ejemplo, el pacto histórico con su paridad, hace que todos los partidos dentro del pacto histórico pues digan como no, es que nos toca tener candidatas mujeres porque nos va mejor además con las candidatas mujeres que con los candidatos hombres. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva y la necesidad del partido de abrirle el espacio a las mujeres, cosa que antes no se veían obligados y decían, ay, ya con el 30% de nuestras listas salimos de eso.
y nos utilizaban a las mujeres como relleno. Ahora resulta que la vaina no es tan fácil, que no nos pueden utilizar como relleno como ellos quisieran. Entonces se vuelve bien, se vuelve, no, se pone muy bueno el debate. La financiación es fundamental porque muchas mujeres no participan en política porque es un problema de plata, porque no puedo dejar de ir a trabajar por estar en una reunión. Y eso también tiene que ver con los horarios, o sea, que haya una transparencia en los horarios en los que se reúnen los grupos colectivos políticos y sobre todo los congresistas y funcionarios públicos. Eso debería ser obligatorio, la agenda pública, o sea, esto no es normal que haya reuniones en privado para hacer acuerdos por debajo. Eso va totalmente en contra de la transparencia y eso es la politiquería tradicional, además. Lo otro es que los partidos, los movimientos que no dan y que además diabolizan de cierta forma a las feministas, impiden la participación política de las feministas y desincentivan que las mujeres feministas participen en política y que les parezca una mierda, que no, son espacios de machos horribles. La violencia digital desincentiva la participación política de las mujeres. Así uno cómo va a invitar a compañeras a que participen en los partidos si se tienen que enfrentar ese tipo de violencias, además de las violencias físicas, el acoso, las violencias basadas en género, las violencias sexuales que hay al interior de los partidos y que nunca llegan a, a ser tramitadas, sino que pasan cosas como Holman Morris que termina siendo candidato a la alcaldía. Entonces, ¿cómo no va a desincentivar la participación de las mujeres en política? Entonces, tiene que haber una serie de mecanismos financieros, de transparencia, de horarios y de ética frente a cómo se tramitan las acusaciones de acoso y de violencia basada en género dentro de los movimientos y partidos políticos. Es como lo mínimo que debería existir oficialmente y normativamente para incentivar la participación, para que sean lugares seguros de participación política. Primero, tendríamos que tener agendas claras y se deberían discutir las agendas de las mujeres para poder saber qué mujeres nos representan y qué mujeres no. Porque hay mujeres conservadoras, mujeres que nunca van a salir a defender la interrupción voluntaria del embarazo y que van a llegar al Congreso es a ponerle, eh, no, a ponerle ahí obstáculos, por ejemplo. ¿No? Entonces, también tiene que haber una serie de discusiones programáticas que sean muy claras y serias, ¿no? A mí esa es una de mis grandes preocupaciones, que tengamos y terminemos con senadoras que elegidas y por el progresismo, por las izquierdas, pero que no defiendan nuestras agendas, porque también hay unos baches generacionales muy grandes, porque también hay unos intereses muy diferentes, porque también hay unas perspectivas de política que son más bien personales y no colectivos. Entonces creo que debería haber una discusión pública sobre esto en el momento, por ejemplo, de armar y de pensar cómo se van a armar las listas para que de verdad seamos representadas en el Congreso de la República, porque si no, volvemos a lo mismo, nos daría lo mismo que nos represente una serie de hombres. A veces hay compañeros hombres que defienden más nuestras agendas, ¿no? Y eso vuelve la discusión también muy compleja. Primero, yo creo que si uno quiere hacer política, tiene que encontrar su proyecto colectivo. Yo creo que la política sola no vale la pena. Uno, exacto, que crear el colectivo, aliarse en colectivo con la gente cercana que también quiera hacer política, porque eso es lo chévere, hacer política en combo y pensarse la política en combo y pensarse la campaña en combo y pensarse la incidencia dentro del partido en combo. Eso es lo que hace que sea maravilloso y que sea muy rico. Dos, sin miedo, eso hay que hacerlo. Si es lo que quiere una mujer y si es lo que una quiere, pues uno tiene que hacerlo. Hay muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades que además nos han inculcado desde pequeñas y culturalmente, y además que vemos que esos son espacios de hombres, pero no, resulta que es la hora en la que nosotras
debemos ocupar la política. Y tres, que miren a Francia Márquez. Francia rompe con todos los planes que normalmente debería tener un político y un hombre en Colombia. Francia, mujer, afro, caucana, ambientalista, víctima del conflicto armado, porque pues en el Cauca la erradicación de la hoja de la coca, la presencia guerrillera, paramilitar, todo. Y ahí está, de candidata, de precandidata presidencial. Entonces es un símbolo muy importante también de la revolución femenina y feminista en Colombia frente al poder. Entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo que debe motivarnos a hacer política, ¿no? Y hacer política además de una manera muy contemporánea, muy actual, y que representa mucho lo que somos, ¿no? Que representa mucho el país olvidado, el país negado, y que pues ella está ahí dando la pelea al frente de un montón de machos. Y la otra es a Arielis, que es la candidata del maíz, que es una mujer guayú, que también ha tenido que darse su pelea, que tiene una visión además del país, que además ella dice es que yo no soy la candidata indígena, yo soy la candidata de los y las colombianas, lo que pasa es que también soy indígena, ¿no? Entonces reivindican, a mí me parecen que son dos mujeres que en la política en este momento en Colombia están y van a revolucionar el campo político colombiano. Que ellas dos tienen una fuerza que ya pues uno ve y uno escucha a estas mujeres y uno escucha candidatos como Alejandro Gaviria y dice, no, esto no tiene nada que ver. Y a esta coalición de la esperanza y dice, pero qué nivel de desconexión con lo que está pasando en el país y con lo que, ¿no? Con lo que somos. Ellas también además hacen una vaina que es reivindicar nuestra identidad nacional, que es una identidad muy diversa. Entonces yo creo que ese par de mujeres en este momento que tienen que ser nuestros modelos, como miren lo que están logrando, miren cómo se están abriendo espacio en el campo, entonces miren que ahí vamos y vamos además con, eh, ¿sabes? No es una Juanita Gobertus, no es una mujer blanca del centro, sino son dos mujeres de las regiones colombianas y con unas características de lo que representa esa interculturalidad pluriétnica, ¿no? De lo que es la colombianidad, que es una vaina totalmente diversa, hipermezclada y muy distinta, pero que al final pues somos, ahí estamos y estamos todos recogidos y todas recogidas. Entonces yo creo que no, que vale la pena. Yo soy muy optimista en medio del escenario que no es, que es poco optimista. Yo soy muy optimista frente a que ya tengamos a estas mujeres y otras muchas. O sea, esta campaña va a estar difícil, pero también va a despertar unas nuevas formas, va a abrir espacio a nuevos liderazgos. Viene también el recambio generacional en la política colombiana y yo creo que muy liderado por las mujeres.